Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast Voces contra la Violencia. Hoy vamos a hablar sobre la violencia contra la población LGBTIQ+, desde una perspectiva histórica, revisando algunos hitos importantes a nivel internacional y también en Colombia. La idea es entender cómo esta violencia ha evolucionado en el tiempo y qué implicaciones psicológicas y sociales ha tenido. Se dice que en el 1969 en Nueva York, Estados Unidos, ese año ocurrió uno de los eventos más importantes en la historia, el movimiento del LGTBI, los disturbios de Stonewall. El 28 de junio del 1969, la policía hizo una redada en el bar Stonewall. En ese lugar frecuentaban muchas personas homosexuales, pero esa noche la comunidad decidió resistir y protestar contra las precauciones policiales. Eh, en ese hecho marcó el inicio del movimiento moderno por los derechos del LGTBI en el mundo. Es muy interesante porque a partir de ese evento comenzaron las primeras marchas del orgullo en 1970 en ciudades como New York City y Los Ángeles. Y con el tiempo estas marchas se fueron expandiendo por todo el mundo como una forma de visibilizar la discriminación y exigir los derechos. A pesar de esos avances, la violencia continuó. En muchos países, las personas LGBTIQ+ han sido víctimas de crímenes de odio, exclusión social y persecución estatal. Por ejemplo, en América Latina existen diferentes organizaciones de derechos humanos. Estos han documentado cientos de asesinatos de personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ cada año. ¿Qué nos demuestra esto? Algo bastante preocupante, de que la violencia motivada por prejuicios todavía sigue siendo un problema estructural en nuestra sociedad. Un momento muy importante ocurrió en 1977, cuando activistas como Manuel Velandia y León Zuleta fundaron el Movimiento de Liberación Homosexual de Colombia. Ojo al dato, porque este fue uno de los primeros movimientos que buscó visibilizar los derechos de esta población. Pocos años después, el 28 de junio de 1983, se realizó la primera manifestación pública de personas homosexuales en Bogotá. Solo participaron unas 32 personas aproximadamente, pero fue un momento simbólico porque rompió el silencio y el miedo de esa época. Sin embargo, queridos oyentes, durante los años 80 y 90 también ocurrieron hechos bastante violentos. Estos se conocieron como limpieza social. En ese contexto, diferentes grupos armados y otros actores ilegales amenazaban e incluso asesinaban a estas personas que ellos consideraban indeseables. Y dentro de esas poblaciones, pues, tristemente, también estaba incluida la población LGBTI. Muchos hemos escuchado testimonios de muchas víctimas que han contado historias muy duras, como la que aparece en el informe de Aniquilar la diferencia, lesbianas, gays, bisexual y transgeneristas en el marco del conflicto armado colombiano, publicado en 2015 por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Este informe reúne testimonios de personas de esta comunidad que fueron perseguidas durante el conflicto armado en Colombia. En una de esas entrevistas, un hombre gay del Caribe colombiano contó lo siguiente, abro comillas: nos dijeron que en ese pueblo no querían maricas, que teníamos dos opciones, irnos o aparecer muertos al día siguiente. Cierro comillas. Este testimonio fue recogido por investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica durante entrevistas a víctimas que denunciaron que estaban siendo amenazados por grupos armados en los años 90. Esta situación provocó desplazamiento forzado, miedo constante y graves traumas psicológicos en muchas víctimas. A pesar de los avances legales en Colombia, lamentablemente la violencia sigue siendo demasiado alta. Informes de organizaciones como lo es Caribe Afirmativo nos indica que en el 2024 se registraron más de 160 asesinatos de personas LGBTIQ+ en el país, lo que equivale aproximadamente a un asesinato cada 2 días. Incluso algunos informes regionales señalaron que Colombia registró
175 asesinatos de personas LGBTIQ+ en 2024, una de las cifras más altas de Hispanoamérica. Otro caso más reciente que conmocionó al país fue el asesinato de Sara Villarrey, una mujer trans que fue brutalmente asesinada en el año 2025 en Antioquia. Este hecho volvió a poner sobre la mesa una realidad muy dura de que la violencia transfóbica sigue presente y continúa afectando gravemente a las personas trans en Colombia. Estos casos muestran que la violencia contra la población sigue siendo un problema grave de derechos humanos. En muchos de estos casos se vulneran derechos fundamentales como lo son el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la igualdad y no discriminación y, por supuesto, el derecho a la dignidad humana. Estos derechos están protegidos por tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura. Desde una perspectiva psicológica, sabemos que las personas que han sido víctimas de violencia por prejuicio pueden desarrollar diferentes afectaciones en su salud mental, como es la depresión, la ansiedad, estrés postraumático, e incluso estas personas pueden vivir con un miedo constante en su vida cotidiana. Además, muchas personas han experimentado aislamiento social, desconfianza hacia la institución cuando sienten que la justicia no responde. Aquí es donde la psicología jurídica cumple un papel fundamental, ya que los psicólogos pueden evaluar el daño psicológico en las víctimas y, por supuesto, aportar informes periciales en procesos judiciales. Solo reconociendo esta historia y todas las consecuencias, podremos avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.